buenos días para todos, para todas. Nos alegra en verdad que Dios nos dé este privilegio de estar en sus casas, sobre todo cuando usted abre estos medios de la red social a través de las comunicaciones, lo cual siempre oramos al Señor que bien sea el día de hoy, domingo, les extrañamos muchísimo, anhelamos siempre estar juntos como congregación, pero sabemos que han estado ocurriendo también situaciones adversas. No esperamos esto, sin embargo, seguimos orando, creyendo que Dios tiene siempre sus planes, sus propósitos, y nosotros vamos a disfrutar la Santa Palabra. Así que espero que usted con su familia se pueda disponer también de corazón y lo podamos hacer para la gloria de nuestro Dios. Como siempre, agradecidos estamos con Él y por eso nuestros mejores deseos en este día, que su Santo Espíritu también nos esté llenando de paz y de contentamiento. Vamos a orar un momento y le pedimos a Dios su dirección frente a su palabra. Padre, muchas gracias te damos hoy. Eres bueno, eres poderoso y nuestro corazón sencillamente depende de ti, Señor, y estamos dispuestos hoy también a recibir tu santa palabra. Te pedimos tu dirección y tu bendición. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El tema de hoy habla acerca de que nuestros ojos miren lo recto. Que nuestros ojos miren lo recto. Nosotros, por misericordia de Dios, tenemos nuestros ojos naturales para iluminar dentro de nuestra existencia física, es decir, saber que Dios me da ese privilegio de poder ver, de poder iluminar mi existencia y para tener contacto con el medio ambiente que nos rodea. También igualmente Dios nos ha dado ojos espirituales, lo cual Él nos ilumina nuestra mente, nuestro corazón y también ilumina nuestro interior para guiarnos hacia lo moral y hacia lo espiritual. Y quiero comenzar hoy con los textos de la Santa Palabra. En Proverbios 4, versículo 25-26 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Examina la senda de tus pies y todos sus caminos sean rectos. Esta palabra debe ser como una norma de conducta para nuestro oído y también para prestar atención acerca de lo que es no perder de vista la sumisión. Y es que el Señor Jesús también Él lo dijo y Él siempre está apuntando a cosas muy puntuales. Él, por ejemplo, dijo: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El apóstol Pablo nos dijo que coloquemos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, nosotros tenemos que cuidar nuestras intenciones. Nuestros ojos juegan un papel muy importante en todo aquello que nos cautiva y nos lleva a mirar lo que el Señor nos dice a través de su palabra, porque Él nos advirtió que si nosotros miramos con malas intenciones, es decir, por ejemplo, Él dice en su santa palabra que si yo codicio a una mujer, estoy adulterando contra ella. También dice que el rey David miró con codicia y consideró un adulterio, lo realizó. Y habla también de lo que codició Acán cuando se dejó arrastrar por el pecado de algo que el Señor ya había desechado. Por eso hoy nuestro tema, que nuestros ojos miren lo recto,
es a través de la palabra que podamos hacer una auditoría en nuestros ojos. Todo tiene un orden en la vida, todo tiene un orden. ¿Por qué Dios colocó las cosas así? ¿Por qué Dios nos dio dos ojos? ¿Por qué Dios nos dio dos oídos? Y es que hoy, cuando miramos el orden de las cosas, a los que tenemos el privilegio de tener dos ojos, o poder mirar como corresponde, también el Señor interiormente nos dio los ojos espirituales para que a través de ellos podamos llevarlos a nuestra mente y luego estos pasan a nuestro corazón. Por eso, cuando hablamos de ese orden, tengamos mucho cuidado de no distraernos y de no ser engañados. Nosotros somos seres espirituales. Recordemos que cuando nosotros morimos, la Biblia dice que nuestro espíritu vuelve a quien lo dio. Es decir, que somos desconectados, pero mientras que estamos aquí en la tierra, nosotros tocamos, percibimos, y sin embargo, en medio de todo eso, hay algo que a veces nos bloquea, hay algo que se daña, hay algo que experimentamos, bien sea para las cosas correctas o no. ¿Por qué será? En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la Biblia, el Señor a través de su santa palabra nos muestra que hay jerarquías de tinieblas. Nuestros enemigos espirituales no son nuestra familia. Nuestros enemigos espirituales son aquellos que se rebelaron en el cielo y que hoy, entre comillas, están sometidos a una autoridad que sencillamente ha subordinado la autoridad de nuestro Dios. En la vida y como creyentes debemos de saber que hay dos reinos, el de la luz o el de las tinieblas. Nosotros no somos reyes de nuestro reino, sino somos del reino de Dios. Si algo tenemos que tener en cuenta es cuando Satanás, quien es la serpiente antigua, ella tiene un trabajo, y una de las particularidades de una serpiente es que rodea antes de matar o antes de comerse a su presa. Igualmente, en la vida nosotros somos atacados y una de las cosas en las cuales somos atacados es en nuestra mente, cuando estamos pensando, qué es lo que pensamos. Igual en el universo y en la Tierra hay diferentes frecuencias que se acoplan, que están haciendo una tarea, igual como los espíritus también, ellos se organizan y atacan, y a partir de esa palabra atacar también implican la tarea que ellos hacen. ¿Y todo eso a dónde va? Va, primero, repito, lo percibimos de nuestros ojos, va a nuestra mente y luego se dirige a nuestro corazón. Un ejemplo básico es por decirlo así, cuando una persona tiene un talento en los deportes, bien sea el fútbol, bien sea el baloncesto, bien sea el ciclismo, siempre hay un entrenador que le dice qué hacer, que lo organiza, que le da órdenes. Pero depende también de la persona si cree poder hacerlo. Y por eso también Satanás tiene una tarea y envía a sus demonios para que cumplan determinadas tareas, para saber cuáles son nuestros anhelos y qué pasa con nosotros. Y eso no solamente ocurre a las personas que no conocen del Señor, sino a nosotros incluso más que ellos. Por eso, hermano y hermana, al escuchar esta palabra, sepa algo. Siempre, aun pensemos algo bueno,
Y si no está direccionado por el Señor, es posible que Satanás lo use en contra de nosotros. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Fíjese que aquí hubo una incitación de Satanás y a David se le ocurrió decir, bueno, pues voy a hacer el censo y yo no veo nada malo ahí. Y él lo hizo y por eso él recibió, y no solamente él, sino el pueblo, un castigo de Dios por haber hecho lo que no correspondía. ¿Dónde se ubican los espíritus y ellos hacia dónde van? Ellos se dirigen después de que están haciendo una tarea en la mente, luego van al corazón y nos controlan. Recuerde, ojos, mente, corazón, es un control satánico. Esto no es que de pronto ellos molestan por un momentico y se van, no, ellos van haciendo una tarea. Y en 1 Corintios 11:3 dice la palabra, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay una corrupción en nuestra mente, lo cual debemos, repito, estar muy atentos y muy conscientes de lo que la palabra del Señor dice. Recuerden el texto que dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí lo importante es esa transformación, esa renovación. Es decir, que no podemos quedarnos quietos pensando que lo que yo hice ayer ya me sirve para hoy. Pues sí, en muchas cosas nos ayudan porque en la vida espiritual hay un proceso. Pero esto significa que no podemos quedarnos quietos y que si ayer recibí la palabra, hoy me corresponde otra vez ser edificado a través de ella. Y por eso el Señor Jesús, cuando habla de alumbrar, quiero que usted esté atento a lo siguiente. En el Antiguo Testamento me llama la atención que no se habla mucho de liberaciones, de que algún sacerdote o algún profeta usara los recursos de ministrar liberación. Si ustedes, como yo, revisamos el Antiguo Testamento, realmente no se habla. Ahora, en el Nuevo Testamento se habla de que empezaron a haber manifestaciones demoníacas. Cuando el Señor Jesús, hablamos en el Nuevo Testamento, vemos que Él usó los recursos, o mejor, hubo manifestaciones demoníacas. La pregunta es, ¿por qué? Pues algo muy, no digo sencillo, porque es algo que también en este tiempo puedo ver una claridad a través de su santa palabra, y es que cuando el Señor llegó, la Biblia dice que Él es luz. Él es luz. Cuando hay luz, se ve más, se puede percibir más las cosas, podemos distinguir qué es y qué no es. Pues espiritualmente hablando, creo que cuando el Señor llegó, que Él dice que Él es luz, antiguamente en el Antiguo Testamento no estaba el Señor así en pleno en la tierra y por eso no se manifestaban porque había oscuridad, pero cuando el Señor llegó hubo más luz y los demonios no se podían esconder. Y por eso cuando el Señor iba por algún lugar, inmediatamente ellos eran detectados y por eso los demonios hoy, después de la venida de nuestro Señor Jesús, aquí en la tierra, se hicieron manifiestos
se ven más. ¿Y por qué no decirlo? ¿Acaso hoy el mundo no percibe muchas cosas espirituales? ¿Por qué será? Pues sencillamente Dios permitió que a través de su bondad y misericordia nosotros ahora tenemos esa oportunidad de verlos. No es nada agradable, pero se ven y hay cosas que se pueden distinguir espiritualmente. Y hasta el Señor en su bondad ha demostrado y ha mostrado cómo el mundo hoy puede percibir cosas espirituales, pero sin embargo pareciera que todavía no hubiese esa claridad espiritual para considerarlo. ¿Sabía usted que Dios también nos regala sueños? O yo no sé, alguno de ustedes se ha soñado con demonios, por lo menos quien le habla, sí, hemos soñado, yo he soñado. Recuerdo una vez que soñé que había llegado a un lugar, y era un lugar muy resplandeciente, y cuando me llamó la atención de ir a mirar, algo me decía que tuviera cuidado. Lo hice y me acerqué muy prudentemente, y cuando llegué a esas personas que alumbraban, resulta que al estar muy cerca, ellos tenían una luz, pero esas personas estaban llenas de gusanos, eran negros, todos estaban unidos y, y así era una forma de distraer y atraer a otros creyentes y los aprisionaban y les hacían daño. Yo también tuve la oportunidad de, repito, verlos y me movía muy distante y avisaba a algunos frente a este peligro. Sin embargo, había un problema que la mayoría no le gustaba escuchar. Recordemos algo, entre más busquemos al Señor, también habrá más efectividad y actividad de ataques y de tener mucho cuidado y de estar muy atentos a lo que puede ocurrir. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 38 dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entendamos que la palabra opresión no solamente es molestar, que vino y nos asustó y salió corriendo, no. La palabra opresión tiene que ver con que quieren tomar control completo. Recuerdo que cuando la Biblia dice que Él vino a matar, robar y destruir, no es solamente hacer el estrago y se van, no. Él quiere tomar control, que no se nos olvide eso, porque el mismo Señor nos dice, y a través de Mateo 13 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando el trigo botó y dio fruto, apareció también la cizaña. Fíjese que es un proceso y nosotros sabemos que ese proceso se sembró en la sociedad, se sembró en las comunidades, en los países, se sembró en la vida personal y se sembró en la vida familiar. Todo está mezclado. Esto no solamente que porque somos espirituales, entonces la cizaña vino y se sembró solamente en lo espiritual y en los cristianos. No, esto está sembrado en todo el mundo y repito, en las sociedades, en las familias, en el individuo. Todo está ahí. Son cualidades muy interesantes porque cuando hablamos de estas cualidades de mezclas, hay cosas que a veces uno dice, pero esto es incoherente, porque a veces en la familia hay alguien que sale con todas sus cualidades, otros no, y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? A veces hay incoherencias, como también hay límites y como también hay fallas, situaciones que ocurren o experimentamos. Por ejemplo, nosotros que somos cristianos, que somos capaces de hacer lo correcto, pero a veces se nos vienen también capaces de pensamientos y actitudes que uno dice en nuestras acciones, eso da vergüenza. Dice, pero ¿cómo nosotros haciendo esto? ¿Por qué? Quien le habla también muchas veces he cometido errores,
hemos hecho cosas que no corresponden, actitudes de agresión, actitudes que uno dice, "Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué es? Porque el Señor nos dice que tengamos mucho cuidado, porque Él en algún momento, el enemigo, también se mete en áreas de nuestras vidas y Él siempre estará allí para qué? Para usar esas actuaciones. Por ejemplo, en ocasiones les he hablado acerca de cuántos se afanan y de pronto algunos me han levantado la mano y dice todos. Dice, no, un momento, quizás en cosas nos afanamos, sin embargo, nosotros tenemos que entender que el Señor nos dice que debemos aprender a optar por ser pacientes, a tener confianza, que la pedagogía del Señor es que tenemos que crecer junto a la cizaña, pero no significa que nosotros nos dejemos contaminar, sino que aprendamos también a convivir. Hoy, por ejemplo, a nivel Bogotá, sabemos que están pasando otra vez advertencias y cambios. ¿Por qué? Porque también las personas a veces son indolentes y son caprichosas y a veces actúan no como corresponde y contestan no como deberá ser. Y por eso el Señor en su misericordia también nos dice a nosotros que aprendamos a esperar, porque Él es misericordioso, Él nos ama, nos enseña también y espera que nosotros hagamos lo mismo. La pregunta es dónde estaríamos nosotros si el Señor no fuera misericordioso con nosotros. Él espera que nosotros demos un fruto. Dios es todopoderoso y para lo posible de Dios se hace para nosotros imposible. Pero Jesús nos dice que incluso en la cizaña metida dentro del trigo, Él puede cambiar las cosas para gloria de su santo nombre. Por eso, si hay algo que tenemos que tener en claro es, hay un binomio, y el binomio es el bien y el mal. Son realidades donde nosotros tenemos que aceptar que no somos infalibles, estamos propensos a ser contaminados con las raíces de amargura, con resentimiento. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que escuchamos, a lo que nos dicen, a lo que hablan y también sobre todo estar muy atentos a la palabra del Señor, que ella nos dice que hay cosas que corrompen las buenas costumbres. Por eso conviene de parte de nuestro Dios someternos a ese proceso espiritual que Dios tiene con nosotros, ya que Dios nos enseña que tenemos que ser dóciles para permitir ser sometidos mejor como al trigo. Recuerde que al trigo también hay una zaranda de corrección y el Señor a cada uno nos pasa por un proceso donde tenemos que rendir ese sometimiento delante de nuestro Dios. La palabra del Señor dice que en Colosenses 3, 16, 17, que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros, instruyéndonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, que cantemos al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, siempre dice con gratitud en nuestro corazón, y que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor, dando gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, recordemos algo, el hecho que seamos cristianos, el Señor nos garantiza que si hemos tomado una decisión nos va a ayudar, pero no tenemos inmunidad frente a crear esas obligaciones acerca de nuestros comportamientos, hacia dónde miramos, hacia dónde caminamos, hacia dónde estamos actuando. De hecho, Dios tiene exigencias y nos da sus métodos y los métodos de Él son sabios y cada uno de ellos tiene un grado de fidelidad, pero también depende de nuestra obediencia, de nuestra santidad, de cómo conviene que aprendamos a caminar en este proceso. Algo que quiero que usted
pueda revisar en su vida y en su hogar y en su familia y en su entorno. Revisar cosas que es muy importante hacerlo. Entre ellas, tres cosas. No voy a extenderme en ello, pero sí tres cosas importantes. Revisar por qué las maldiciones generacionales. Luego vamos a tomar una por una, pero revisar las maldiciones generacionales. A nosotros nos han enseñado que cuando uno recibe al Señor y uno ora por cortar con las maldiciones espirituales y generacionales, listo, una hora y ya. Pero hay algo que va más a fondo y que es importante revisarlos. Entonces, maldiciones generacionales. Dos, aquellos eventos traumáticos que ocurrieron en nuestra vida. Y tres, nuestro propio pecado. Se los voy a repetir. Maldiciones generacionales, eventos traumáticos y también nuestro propio pecado. Ahora, Dios da alternativas, claro. El primero de maldiciones generacionales, la palabra dice en Números 14:18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, es decir, padres, hijos, nietos, bisnietos y los tataranietos. Se transfiere, es una herencia, no es coincidencia, por eso seamos muy prudentes acerca de estas maldiciones. No sé si usted se ha preguntado también, por ejemplo, cuando una persona consume alcohol o es alcohólica, y de pronto los hijos dicen yo no voy a ser igual a mi papá. Y de pronto cuando se da cuenta es que el hijo ya está también consumiendo alcohol y luego el papá ya en términos de edad, 55, quizás 60 años, entonces llega un momento y dice, no, ya no quiero consumir más. ¿Qué pasó? Pues hubo una transferencia. Es espiritual, no es una coincidencia, solo que a veces no se ven de esa forma, pero ahí es donde hay esas situaciones de maldiciones generacionales que son traspasadas. Por eso a nivel de la familia es muy importante que revisemos si en nuestras familias está pasando, de que por lo menos si no escuchan o no tienen de pronto ese deseo de cambiar, sí colocar las advertencias y nosotros que tenemos el privilegio de verlo, poderlo compartir. Cuando hablamos de traumas, hay traumas como son emocionales, psíquicos o sexuales, porque por ejemplo cuando hay divorcios, cuando hay orfandad, cuando hay separación, entonces ¿qué sucede? Que también el enemigo viene y toma control y comienza un proceso. Cuando viene esa situación, por ejemplo, de rabia en la separación, hay un desquite y empiezan a haber comportamientos extraños, hay dolor, hay duelo, hay lágrimas, hay palabras que se sueltan, hay situaciones de abuso, hay resentimiento. Por decir algo, también cuando una persona está siendo empleada o pierde su empleo, su trabajo, muchas veces también entran emociones de rabia y ahí en esas rabias y en esos momentos de descontrol, pues los espíritus están ahí, están atacando y también uno le abre la puerta, mejor dicho, cuando eso pasa, la puerta se abre y las personas, ¿cuáles son sus reacciones? Ellos comienzan a justificar y decir, es que me dio mucha rabia, me dio, pero resultó que fue como si se hubiera comido algo y eso quedó allá adentro. Eso es lo que tenemos que revisar y tener mucho cuidado porque aún en los creyentes pasa que algunos dicen, no, es que me dio rabia y entonces he escuchado frases como, gracias a Dios soy cristiano, si no lo hubiera violentado de una forma agresiva y todo eso, pero uno nota que adentro hay algo que no está correcto porque las emociones fueron alteradas y
el enemigo absorbe, y cuando digo absorbe es porque paraliza, porque es como ese contagio que hoy estamos viviendo y hemos visto ya testimonios de personas que dicen, por favor, cuídense, no tomen a poco lo que está ocurriendo, y están dando testimonios fuertes acerca de lo que puede hacer. No se trata de la fortaleza o de la edad, sino de cómo ellos hacen el trabajo allá adentro para sencillamente ahogar a la persona y no poder respirar. Y algo sucede también en la parte espiritual. Por eso en Deuteronomio 11:26 dice: "He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición". Y fíjense que el Señor coloca alternativas. Y en primera de Juan 5:4 dice: "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe". Aquí es importante que tengamos en cuenta, porque como pastores siempre anhelamos predicar su santa palabra y que todo lo que decimos realmente podamos echar mano. Por eso cuando hablamos de la fe, hoy podría decirles, no rompamos las tablas de Dios en nuestro corazón. El apóstol Juan dijo: "Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno". Por eso no rompamos las tablas de Dios de nuestro corazón. Algunas cosas que Dios nos dice: habla de arrepentimiento, habla de fe y habla de humildad. Son cualidades y son comportamientos que Dios da para que podamos, a través de ellos, salir de la oscuridad a la luz. Solos no podemos. Por eso Filipenses dice: "Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad". Es decir, que todos y todas tenemos un termómetro espiritual y somos medidos a través de las cualidades que tienen que ver con lo que el Señor nos llama. Ahora, cuando hablo de un termómetro, como cuando nos colocan los termómetros para medir la temperatura en nosotros, hay una medida, 36.7, 36.9, pero cuando empieza a haber una medida que no da, ahí cuando dicen: "No, cuidado a esto porque esto necesita revisar". Pues la Biblia también tiene su termómetro. Mire, la Biblia dice en Gálatas 5:19 al 21, dice: "Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya hoy lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios". Es decir, aquí el termómetro está marcando totalmente negativo. Pero viene el otro. ¿Cuál es? El versículo 22 dice: "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley". Los espíritus inmundos están por todos lados. Eso no es que aquí no entran y aquí no, están por todos lados. Pero dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:4: "Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo". Hay que cuidar nuestra mente, hay que cuidar nuestros pensamientos, hay que cuidar nuestro corazón. Que tenemos pensamientos cautivadores, sí. Que tenemos momentos de mirar algo, sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Recuerde que en el Evangelio de San Lucas, quiero hacer una pequeña, es una lectura, pero ir
de paso haciendo algunas conclusiones sobre el aspecto. Pero la palabra dice en Lucas capítulo 11, versículo del 14 al 28, que él expulsó el demonio, que era mudo, y esta persona cuando fue liberada, la persona habló. Toda la gente quedó maravillada, pero algunos decían lo hizo por Belcebú, echa fuera demonios por Belcebú, y otros tentaban al Señor diciendo, denos una señal que viene del cielo. El Señor conocía los pensamientos de ellos, y él dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo está en pie su reino? Y él dice la palabra, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, los hijos por quien los echan fuera, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero luego dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte y le vence, le quita sus armas en que confiaba, dice la palabra, y reparte su botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, me volveré a mi casa donde salí, y viniendo la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y lo postero del tal hombre es peor que el primero. Y diciendo estas cosas, una mujer dentro de la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La multitud acusa al Señor de estar asociado con Satanás. El Señor vio 2 reacciones, por Belcebú, por el cielo, y él por eso dice, todo reino dividido no permanece. Y el Señor dijo, yo soy agente de Satanás, pero trabajo en contra de él. Pero si por el dedo de Dios, recuerde que el Señor no lo hace solo, ha llegado el reino de Dios a vosotros, que el que no es conmigo contra mí es. Es decir, que cuando estamos hablando de lo que el Señor hizo, Él es más fuerte que el hombre fuerte. Y en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús saqueó el reino de Satanás. Satanás tiene victorias momentáneas. La victoria es nuestra. Jesús completó la obra sobre el hombre fuerte. No hay nada en nuestra vida que deba permanecer bajo el dominio de Satanás. Jesús es más fuerte. La pregunta es, ¿por quién nos vamos a decidir? En nosotros hay un conflicto de 2 poderes, lo bueno y lo malo. Hay algunos que se atreven a decir, yo más bien soy neutral, yo ni estoy en el de la luz ni el de las tinieblas, yo más bien soy neutral. Algunos incluso dicen, cuando yo muera, yo ni voy al cielo ni voy al infierno, me voy para otro lado, yo no quiero tener problemas con nadie. No, resulta que eso no es posible. No es posible, no hay neutralidad. El espíritu inmundo, la Biblia dice que sale, y cuando dice volveré a la casa barrida y adornada y viene con otros espíritus, y que el estado postrer de esa persona va a ser peor, es porque refleja que una persona cuando es liberada y se aleja de Dios, quiere decir de que su estado es posible que viene a ser peor. ¿Por qué? Porque no hay neutralidades. Si nosotros conocemos de Dios, no podemos decir, yo ya no quiero ser más cristiano, o sí, yo leí la Biblia y me parece muy bonito y por allá estoy, como se dice, a distancia. Eso no funciona así. Debemos entender que si estamos alejados de Dios, seremos sencillamente infectados por los demonios.
En la vida espiritual los demonios están buscando casas vacantes, casas que estén con oportunidades para tomarlas, como lo que pasa aquí en nuestro país sobre lugares que han ocurrido donde las personas llegan y si son caminantes peregrinos y si ven algo desocupado, pues van habitándolo y ya luego ellos se encargan de eso, no hay ningún problema. En la vida espiritual sucede lo mismo. Por eso el Señor está revelando el peligro cuando una persona está poseída y por eso nosotros debemos responder a lo que el Señor nos dice. No solo es barrer la casa y cuidarla y estar, como se dice, con tapabocas y tranquilos. No, también es importante que sepamos nosotros saber que si somos libres, el Señor revela su santa palabra y se queda en algo muy importante. Cuando la mujer le dijo, bienaventurado eres, bienaventurado el vientre que te trajo al mundo, hay una cosa importante que uno dice, bueno, ¿y entonces cómo hacemos para prevenirnos frente a los demonios? Pues el Señor lo dice en su santa palabra y está ahí escrito y es una revelación sencilla. Dice la palabra, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es el propósito de estar libres, de ser libres todos los días. ¿Por qué? Porque oímos su santa palabra y la guardamos y la ponemos por práctica. Jesús echó fuera los demonios y el corazón de cada persona no convertida es como un palacio del diablo donde él habita, donde él gobierna, donde él se mantiene y donde el pecador de hecho estará allí, entre comillas, estará todo arreglado, pero no, él está pasando sus temores más terribles. ¿Por qué? Porque no tiene al Señor en su corazón. Pero una persona que es convertida al Señor, tenemos la victoria en Cristo. Sabemos nosotros lo que significa estar libres, ser restaurados, ser recuperados. Tenemos la bendición de Dios en nuestra vida. La casa está barrida, la casa está adornada, sí, muy importante, pero también tenemos que saber que si nuestra casa está dotada con gracia de Dios, descansamos en Él, pero no descuidemos los varones del reino. Nuestra atención principal en lo espiritual produce una verdadera riqueza espiritual y debemos definirnos en que Dios ha sido fiel, que Él nos ha ofrecido sus bondades y que nosotros debemos apoderarnos de su santa palabra, de ser obedientes, de apreciar, de obedecer, de ser fieles, de enriquecer nuestra fe, de que nuestra prioridad es ser obedientes a la palabra del Señor y que no podemos servir a dos señores, o es al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Que Dios nos dé entendimiento, que esta semana que estamos avanzando o vamos a empezar otra vez, que sea el Señor guardándonos, dándonos sabiduría frente a lo que produce la riqueza espiritual en nuestra vida. Mis amados, Dios los bendiga. Un abrazo muy especial, muy fraterno. Seguimos en espera de esas alternativas espirituales y vamos a orarle al Señor y pedirle su dirección. Bendiciones para todos. Señor, tú eres nuestro Dios perdonador y hoy sencillamente delante de ti estamos pidiendo tu bendición, tu dirección y que nuestros ojos miren lo que corresponde, Señor. Si en algo hemos sentido que se nos dificulta hacerlo, Señor, te pedimos que nos des claridad, que podamos abrir nuestros ojos, que podamos considerar tu palabra, el dominio, tu poder, que podamos alegrarnos en ti, aun en medio de tanta situación difícil, tantas noticias devastadoras, Señor. Enséñanos a gozarnos en ti, Señor, a exaltarte, a guardar tu palabra, a sembrar en nuestro corazón lo que corresponde, a mirar tu palabra para que ella nos edifique, para que ella nos
enseñe, para que ella nos pueda llevar por el camino que corresponde y que guardemos tus estatutos, Señor, que podamos hacerlo de una forma que corresponde, ya que tú, Señor, nos enseñas a que aborrezcamos lo malo y que podamos en nuestro corazón guardar tu palabra, que no nos escondamos de tus mandamientos, por el contrario, que andemos en el camino de la perfección, que nos ayude en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la sociedad que nos movemos, Señor. Padre, mira nuestro corazón, mira nuestras soberbias, nuestras altiveces, lo que hay dentro de nosotros, Señor. Gracias por darnos tu palabra y porque a ti clamamos, conscientes de declarar que eres nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Eres quien nos das a través de cada generación tus bendiciones como principios de sabiduría para nuestras vidas, Señor. Enséñanos a vestirnos como corresponde, Señor, y danos, Señor, la oportunidad de bendecir tu santo nombre, que podamos forzar nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos en búsqueda, Señor, de lo que a ti te agrada, Padre. Oramos por las familias, Señor, para que también permitas producir ese recurso de bendición. Que así como el día se levanta con la luz del sol, también nosotros podamos hacerlo con tu bendición, Padre. Te damos las gracias. Quedamos en tus manos, diciéndote, Señor, muchas gracias por tus beneficios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.